Pepe Luis Vargas, guardián de las esencias del toreo. Cargar la suerte, con Jaime Rock. Fantasmón, el toro de Joaquín Barral que le arrancó la femoral en la Puerta de Chiqueros durante la Feria de Abril de 1987, no le arrebató su sabiduría. Tanto luchá paná, dijo en la camilla de la enfermería tras salir del quirófano sin perder ese gracejo sevillano. Una cita que es una sentencia y que se traduce en la armonía furtiva del azar. Una frase donde aflora su linaje, su origen, su casi imposible sino en el toreo pese a atesorar la sensibilidad de los grandes artistas, de los genios inolvidables. Una sensibilidad adquirida en el sevillanísimo barrio de Tablada, donde entrenaba junto a viejos banderilleros de Juan Belmonte, Chicuelo, Gitanillo de Triana, Antonio Ordóñez y otros grandes toreros que en su concepto reunían la sevillanía que enamoró al corazón de la historia del toreo. Precisamente por eso, Pepe Luis Vargas es un animal exótico del toreo, un extraordinario ortodoxo en su cautividad, guardián de las formas clásicas del arte de torear, de las esencias. Un maestro que bebió de las fuentes del Sócrates de San Bernardo, el maestro Pepe Luis Vázquez, y del inolvidable Pepín Martín Vázquez, con quien también viajó mucho al campo. Por eso, Vargas fue un gran receptor de conocimiento y ahora es un gran transmisor de las reglas clásicas del toreo. Pese a la ráfaga de incertidumbres que le lanzó aquel toro en la Puerta de Chiqueros en Sevilla, el maestro Vargas es plenamente feliz al lado de Juan Ortega, un diamante que él mismo pulió y potenció y que ahora ya ha alcanzado grandes cotas en el toreo como la exquisita faena en la Feria de Abril del año pasado o su manera de torear con el capote, como pocas veces se ha visto. Así que hablamos con Pepe Luis Vargas de sus toreros, de sus impresiones actuales y sus recuerdos, de una cultura libresca, la suya, tan personal, tan auténtica porque está plagada de citas, fórmulas, ideas recibidas de toreros antiguos que se repiten como un catecismo ahora en la mente de Juan Ortega. Y es que allí, en la mente de Ortega, Juan de Triana, su sabiduría ha encontrado el sentido definitivo. Escúchenlo, es Pepe Luis Vargas, un verdadero maestro del toreo. Maestro Pepe Luis Vargas, bienvenido al podcast Cargar la Suerte. Hola. Usted es un guardián de las esencias del toreo. Hombre, pues sí, más que un guardián, un enamorado del toreo de toda la vida. El toreo con pureza, el toreo con verdad, el toreo haciéndolo como se ha hecho toda la vida y lo que yo he aprendido de otros toreros que he podido ver desde que era chiquitito hasta ahora. En su concepto reunía la sevillanía y la gracia. Hombre, son los toreros que yo siempre me he guiado, porque yo, desde que yo vine a Sevilla, era chiquitito, yo tenía 13 años, pues yo lo que he vivido, yo quería ser Pepe Luis Vázquez, y yo lo que he vivido con banderilleros, con toreros, con todos los que me he juntado, es decir, me he podido tener la suerte de conocer a Pepe Luis Vázquez, ser amigo de él, el maestro, el padre. Conocí a Manolo González, soy muy amigo de Pepín Martín Vázquez, y entonces de Manolo Vázquez, pero yo de todos ellos pues he cogido también muchas cosas, de Rafael Torres, que también entrenaba yo mucho, porque yo he entrenado por él siempre, de Manolo Cortés. Entonces lo que yo me han transmitido ellos, lo que podía aprender de ellos, siempre han sido cosas muy buenas del toreo. A esos 13 años aprendió con el banderillero Lorencito, que es el que le cuidaba en Sevilla. Claro, es que yo cuando llegué a Sevilla, porque a mí me vieron en necesidad, ya quisieron apoderarme, ayudarme, siendo un niño, y ya vieron que tenía condiciones, que tenía gracia, ya tenía lo mismo decían desde un principio. Y entonces me quisieron ayudar, pero para eso me dijeron que era bueno que estuviera en Sevilla para ir al campo, para entrenar con otra gente que supiera más, que tuviera otros conocimientos. Entonces me vine a Sevilla, vine en casa de mi tía, y ahí pues me pusieron, claro, era un niño, entonces me pusieron un banderillero que estuviera más o menos pendiente mía, para cuando yo iba a un sitio, iba a otro.
y él me llevaba a Triana allí, que él vivía allí, en Triana el Tardón, y donde allí entrenaban todos los toreros, y allí pues pude ver muchos banderilleros antiguos, toreros, y allí se hablaba de lo que era el toreo de Gitanillo de Triana, de Pepe Vázquez, de Ordóñez, de Cagancho, y allí claro ellos eran lo que habían vivido, lo que ellos habían con los toreros que ellos habían entrenado, los toreros que muchos habían ido de banderillero con ellos, y de esos hombres de escucharlos, de verlos, y de pues tuve la suerte de coger eso, de coger lo que era la verdad del toreo de aquellos tiempos, que yo creo que es el toreo auténtico, toreo de verdad, con las palmas de las manos, con los vuelos, con las muñecas, con la cintura, y todo eso, pues eso para mí es un privilegio. Se ha referido usted a la verdad del toreo de aquel tiempo, ¿no? ¿Cómo lo definiría? Hombre, pues mira, yo te quiero decir que yo en mi tiempo recuerdo que una de las cosas que Antonio Ordóñez lo escuchaba yo decir, porque yo iba al campo mucho con él, allá a su casa, con Manolo Cortés, que era muy amigo suyo, y he visto entrenamientos suyos para la Goyesca, entonces lo he podido ver. Y una de las cosas que Antonio Ordóñez decía era el citar de frente, el darle el pecho, el enganchar al toro con la panza de la muleta. Y después a mí me llamaba mucho la atención que a él le gustaba cuando que se ponía delante, me acuerdo de un chaval que se puso delante y le pasaban los pitones rozando. Y él decía que eso de el embroque, el ajuste, el ceñimiento en el embroque, en el ajuste, y el meter los toros para atrás con la cintura, que eso era la pureza, que ese era el toreo. Y eso a mí se me quedó muy grabado, las formas de él, las formas de que hablaba Pepín, cuando hablaba del toreo era otro concepto, pero era igual, era las muñecas, era la suavidad, era el no retorcimiento de las muñecas, torear llevando el toro con los vuelos, no llevando retorcido, con la cara tapada, una otra naturalidad y otra forma. Entonces, de todo lo que es darle al toro también sus ventajas. No hay una técnica que es la de torear bien, que es la pureza de torear bien. Existe un oficio, existe una forma de manejar los avíos, y hay otro toreo que es a la defensiva. Entonces, cuando se sale del toreo a la defensiva, que es para defenderte de los malos, cuando se hace una norma, pues a todos los toros los torean uno iguales, todos los toreros lo que hacen es pasárselos lejos, defenderse. Y hay otra que es la que uno se pone de verdad y se juega que el toro pase cerca, que lo meta para adentro, que lo lleve despacio, que lo lleve por debajo, que las muñecas vayan sueltas, no vayan engarrotadas. Entonces a ese toreo es el que yo me estoy hablando. ¿Y cómo se logra ese toreo? ¿Cómo se logra torear puro? No, primeramente tienes que estar enamorado de eso y conocerlo. Si tú no lo ves de nadie, es imposible que lo conozcas. Si una persona es ciega, pues no puede ver nunca. Si una persona ve las cosas y puede verlas, pero claro, ahora mismo esos toreros no se ven, ese tipo de toreros no se ven. Y yo en parte, cuando hablo de esos toreros, hablo recordando lo que el toreo era en sí, que ahora quizás no puedan ver. Quizás sea la mayor aportación que yo le he hecho a Juan Ortega, el recordarle cómo toreaban esos toreros, las formas de torear, las formas de coger los capotes, el concepto del toreo de esos toreros. Y claro, pues con Juan me encuentro con un diamante en bruto. Juan es un torero con todas las virtudes. Bueno, virtudes es que Juan torea como yo he soñado siempre. Como yo he soñado torear, torea Juan. Juan es un sueño verlo torear. Y encima es capaz de hacerlo. Es capaz de hacerlo. Aparte de lo que te he dicho, que Juan, yo siempre he soñado con torear de esa manera, hacer esas cosas. Y si yo le he transmitido los conocimientos que yo he tenido anteriores, lo que yo he visto, todo lo que yo he vivido, todo lo que yo he podido aprender, pues han encontrado ese conocimiento y todo lo que yo le he aportado con una virtud innata de figura del torero que tiene Juan. Y claro, pues ese es el resultado, eso es lo que Juan desarrolla todos los días. Lo que él tenía dentro que lo está pudiendo sacar. ¿Por qué torero le ha preguntado más Juan Ortega?
quizás por Ordóñez, por Paula, por Romero, de los que yo he visto, como era Pepín. O sea, me preguntaba mucho por los banderilleros antiguos que me decían. Hemos hablado de todos los toreros, porque yo he tenido la suerte de vivir una época en la que conocí a muchos toreros. Yo le he comentado muchas veces que yo me gustaba tomar ayer un café con el maestro Pepe Luis, y yo hablaba con él y me pasaba por su casa y se hablaba con él, y era muy bonito como el maestro me apreciaba. Y en las cosas que me contaba el maestro, porque el maestro, más que explicarte, te contaba anécdotas, te contaba formas, maneras, y era muy bonito hablar con él, hablar con Pepín, que con Pepín tuve la oportunidad de viajar mucho con él también, ir al campo, y yo llevaba a su finca, yo llevaba a un sitio a otro, y con Pepín pues incluso así explicarme cosas y decirme cosas que... Y es un conocimiento tan bonito, tan grande, que es un toreo que la gente tiene que conocer, que es el toreo que yo creo es el toreo clásico de toda la vida, y el que no se puede perder nunca. Pepín insistía mucho en que las muñecas no podían ir tiesas ni retorcidas, que Pepín el toreo... Pepín no veía todo naturalidad, soltura, que todo fuera relajado, que todo fuera natural, y siempre me decía eso, al citar el toro con la muñeca, pero todo suelto, la muñeca debe de ir rota, dormida, que tú despidas al toro dormido. Como explicaba eso que ya he explicado yo varias veces en muchos sitios. Es como si tú cogieras un pajarito al principio como un gorrión, y si lo querías capacitar, lo matas. Pues nada más asoma la cabecita, lo llevas ahí, vas toreando con él, vas llevando la muleta, y cuando tú abres la muñeca para soltarlo, tiene que salir volando. Pues el vuelo de él es el vuelo de la muleta que se va, que es lo que tienes que hacer, soltarla y dejar que se vaya. No engarrotarla y empujarla, y eso yo no lo entiendo. No entiendo lo de empujar, entiendo lo de soltar el vuelo. Y qué difícil es conjugar los vuelos bien de la muleta. Yo creo que el toreo de toda la vida, el toreo es muy importante, el toreo eterno, el toreo bonito. La pureza de eso está cuando se torea con las muletas sueltas, con los vuelos. Todo está, la grandeza está en los vuelos, en la cintura y en las muñecas. Yo ahí es donde veo la grandeza del toreo. Traer los toros enganchados desde adelante, la muleta por debajo de los pitones, arrastrando con la panza, que el toro pase ceñido en el broque, y siempre despedirlo para atrás, mandándolo pero para atrás. ¿Y dónde radica la profundidad de un muletazo? En la hondura, en cuando tú lo enganchas, lo sometes, incluso lo que hace Juan, incluso lo reduces. Cuando tú lo metes en la muleta y lo hundes en la muleta, que el toro venga metido, humillado y sometido, y que incluso lo que se pueden conseguir algunos toreros. Yo no he llegado a ese punto de reducir la velocidad de los toros, pero cuando lo trata de meter abajo, de poder, de llevarlos en los vuelos, que los vuelos vayan por debajo de los pitones y el toro acabe sometido, la hondura está en la profundidad, en lo hondo, en lo que tú hagas que el toro se someta y el toro se atempere, y donde está la armonía de la conjunción de los vuelos con la cintura, con las muñecas y con los vuelos arrastrando por el suelo. Y ahí, maestro, nace lo verdaderamente hermoso, que es el compás, el ritmo, como una bulería flamenca. Eso va surgiendo todo, pero sí es importante que sobre todo eso, que el conocimiento de lo que es la línea del toreo, el seguir de unos a otros, cómo se cogen los capotes, cómo se torea de verdad, cómo se llevan los avíos, es que es un concepto, es una forma de torear que, por ejemplo, ahora pues hay otro toreo moderno que siempre ha existido, pero que yo me quedo con el toreo clásico, con el toreo de toda la vida, con ese toreo de los vuelos, de trazo largo, pero de vuelo de bamba de la muleta y de vuelos, de armonía. Ha hablado, maestro, del capote, de cogerlo bien. A usted le enseñó Antonio Gallardo. Pues sí, curiosamente allí me llevó Lorencito. Lorencito me dijo: mira, te voy a presentar al que va a torear con el capote en Sevilla. Claro, estábamos en una tienda de antigüedades, en la tienda de Arenal. Y cuando llegó, mira, aquí te presento, era
maestro, Pepe Luis Vargas de Ecija. Y empezó a hablar conmigo y él me había visto en una novillada sin caballos en San José de la Rinconada, en un pueblo aquí al lado de Sevilla. Claro, y me dijo, dice, bueno, te vi ayer ahí en San José de la Rinconada, que estuve yo en la novilla esa. Dice, y no sabe ni que, digamos, coge el capote como un saco de papa, apuñado. Me dice, Lorencito, no lo has enseñado, que no lo has enseñado, venía a coger el capote. Que claro, Lorencito se defendía, no, que no aprende, que no lo ha hecho. Pero fue el que con un mantón de Manila, digo, mira, fíjate, el maestro, ¿y eso cómo se debe de coger? Y me cogió con un montón de Manila, él vio el capote, él lo recorrió con los deditos, con las yemas, con la muñeca, metió los dedos por fuera y le puso la palma. O sea, para mí es un orgullo que el primero que me enseñara a coger el capote fuera Antonio Gallardo. Quizás el mejor que toreó en Sevilla con el capote. Y los capotes tampoco deben de pesar mucho para torear bien. Cada torero, cada maestrito tiene su librito, los pesos, las medidas, eso cada maestrito tiene su librito. En eso ya yo difiero, porque a mí me gustaban que pesaran poco y hay toreros que les gusta que pesen más, pero siempre que haya una profundidad y haya un toreo de verdad, cada maestrito, como te he dicho, tiene su librito. ¿Y cómo se debe coger bien la muleta? Sin apretar el palillo, ¿no? Suave, relajado, sin apretarla, sin retorcerla. Pero claro, es mi concepto, es mi opinión. Habrá quien opine de otra manera y tenga otra forma. Lo que yo, por supuesto, no voy a entrar. A mí es mi gusto, mi forma, quizá la que yo he aprendido de toda la vida. Y a mí lo que me gusta es la muñeca, que el palillo esté suelto en la mano, que se coja y que se coja más o menos casi por el centro, no por el centro, pero sí un poquito más atrás. Y eso con la yema de roceo, o la palma de la mano, y toreando con toda la panza de los pueblos. Volviendo a la actualidad, maestro, ¿cómo definiría Juan Ortega? No, yo no voy a definir a Juan Ortega, porque si yo hablo mal de Juan Ortega, pues sería un imbécil. Y si hablo bien, pues van a decir que lo que estoy dándole es a mi torero. Yo sí puedo decir que lo que yo vi en él fueron unas virtudes extraordinarias, virtudes que yo no tengo. Y después, pues, ha ido desarrollando un toreo grandioso. Y yo creo que Juan Ortega tiene el pecho muy lejos y le queda mucho que decir. Que es un torero que tiene unas cualidades extraordinarias. Innata, con eso no sirve. Y después, pues, yo aportándole lo que yo puedo aportarle de mi conocimiento. ¿Y qué toreros le suscitan en la actualidad también interés? No, yo de la actualidad no hablo. Yo respeto mucho el torero, me gusta muchísimo, creo que es el mejor momento en que mejor embiste el toro. Creo que hay un toro con una calidad tremenda, que embiste humillado, que embiste con largo, con recorrido, incluso toro gateando por debajo, con vestida de espacio. Yo veo que el toro bravo, castado, y un toro con nobleza, con calidad, yo creo que se está consiguiendo un toro extraordinario, y ahí sí, ahora mismo hay toreros muy importantes. Ahora, si me tienes que decir que yo elijo un torero, pues te elijo a Morante de la Puebla. Mis toreros son Morante de la Puebla y Juan Ortega. Ha hablado del toro. ¿Qué virtud valora más del animal? La bravura y la nobleza, como es dentro de la bravura, pero sí, hombre, pues también hay varias cosas, ¿no? Que el toro tenga humillación, que tenga fijeza, que el toro tenga una embestida larga, que tenga recorrido, y después que el toro que tenga ritmo, que tenga buen compás, ¿me entiendes? Pues si el toro viene más fuerte, pues se puede someter, pero con ritmo. Una cometida que quiera coger los vuelos, que quiera apretar, que el toro tenga emoción, que tenga emotividad, pero que el toro tenga nobleza y tenga calidad. Pues maestro Pepe Luis Vargas, muchísimas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti, Jaime. Cargar la suerte con Jaime Rock.